Buenos días muchachos, este es el video en el cual estaremos explicando cada una de las preguntas de la primera sesión virtual de matemática. Simplemente aquí se dan explicaciones conceptuales, ideas sobre cómo se tiene que manejar la prueba de matemática y tratemos de mirar esas ideas principales que en el contexto siempre está. Es una de las primeras partes que debemos mirar y luego buscar los recursos conceptuales o conocimientos que podamos implementar para trabajar cada pregunta. Entonces comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta dice así: responda a las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. Un almacén de ropa para jóvenes graficó las ventas realizadas en 4 de las prendas que más posee demanda para los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Se muestra un gráfico. Podemos ver que en el gráfico hay ventas del mes de noviembre y diciembre. Las ventas de noviembre están en color azul y las ventas de diciembre se encuentran en marrón. Podemos notar que cada venta están representadas, o más que todo aquí nos indican, son las cantidades de prendas vendidas en cada mes y con relación a cada objeto de venta o prenda vendida. Entonces vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice: si el administrador del almacén desea saber los ingresos generados por venta de esas prendas para los meses de noviembre y diciembre, ¿es posible determinar esta información a partir de la gráfica? Entonces lo que tenemos que mirar es si la gráfica en verdad nos proporciona eso. Para esto, prácticamente lo más importante aquí, se desea saber los ingresos generados por venta. Para saber los ingresos es necesario tener las cantidades y a su vez el valor correspondiente a cada prenda. Es decir, tenemos que tener el precio y las cantidades vendidas. Y en el gráfico simplemente nos dicen las prendas vendidas, más no el valor de las prendas ni las cantidades del precio en su totalidad. Es así entonces que podemos ver que no es posible determinar la, la pregunta, o sea, la información, si la gráfica me la brinda o no. Entonces podemos ver que no es posible determinar esa información a partir de la gráfica. Si es así, tengo dos opciones, la opción A y la opción B. Podemos comenzar con la opción A y dice, no es posible, ya que es necesario saber el valor de cada prenda vendida. Bien, pero vamos a ver, es posible, esa puede ser. Vamos a ver qué dice la segunda opción, que sería la C. No es posible, ya que es necesario conocer las cantidades de cada prenda. Podemos ver que la opción C afirma lo que dice el gráfico, mientras que la opción A me está diciendo a mí que es necesario saber el valor de cada prenda, porque ya tenemos ahí las cantidades de cada prenda vendida. Entonces, por ende, podemos decir que la opción correcta sería la A. La pregunta número 2 nos dice: ¿cuál fue la prenda que generó un mayor cambio porcentual en sus ventas? Entonces podemos ver en la gráfica que tenemos que ver la palabra clave aquí para responder es un mayor cambio porcentual en sus ventas. ¿Qué me indica a mí cuando hablamos de un mayor cambio porcentual? El cambio porcentual. El cambio porcentual tiene que ver con las cantidades vendidas, es decir, entre mayor sean las cantidades vendidas, en este caso, mayor será el cambio porcentual entre un mes y otro. Podemos ver que si miramos las pantalonetas entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, el cambio en este caso nada más fue un cambio de 10. Es la diferencia de venta de 10 artículos. Al igual que noviembre y diciembre para las camisas, podemos ver que el cambio nada más son también de 10 prendas. En noviembre y diciembre para la bermuda, el cambio porcentual, el cambio porcentual no, las cantidades de prenda vendida entre noviembre y diciembre en bermuda fueron de 5. En este caso disminuyó, pero de todos modos hay un cambio porcentual ahí, porque hay una variación en las ventas. Y podemos ver que en las suéteres de sheer podemos notar que hay un mayor cambio porcentual porque hay una mayor diferencia en ventas. Podemos ver que la mayor diferencia de venta es de 20 aquí. Entonces significa que presenta un mayor cambio porcentual en las ventas en los suéteres de sheer. En este caso la opción correcta sería la D. La palabra clave es cambio porcentual. El cambio porcentual se deriva por un mayor cambio en ventas acá. Bien, pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice: en el curso de décimo grado de una escuela hay 30 estudiantes. Los jóvenes varones calzan en un promedio 42 de zapatos y las mujeres un 39. Si entre todos calzan un promedio 40 en zapatos, ¿cuántos varones hay en la clase?
Es posible que tengamos eh, dificultad para responder porque simplemente veo un valor de cantidad de estudiantes y a partir de ahí veo que hablan de promedio. En este caso vamos a identificar qué es lo más importante en la pregunta. Lo más importante hay que tener en cuenta que hay 30 estudiantes. Aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta los varones que dicen que en un promedio hay 42 en talla y las mujeres poseen un 39 en talla. Estamos hablando de un promedio. Si entre todos calzan un promedio de 40 en zapatos, ¿cuántos varones hay en la clase? Entonces, en este caso, lo primordial aquí es el concepto de promedio. Si no tenemos claro qué es el promedio, vamos a mirar entonces con un ejemplo. Si nosotros tenemos 8 niños y cada niño tiene su edad de 6, 8, 9, 6, 9, 7, 8 y 5 respectivamente, el promedio se define como la suma total de los datos entre el número de datos. En este caso, el número total de datos serían 8 estudiantes, que sería el denominador. Mientras que en el numerador sería la suma de todos los datos. Es decir, en este caso, si quiero determinar la edad promedio de esos niños, tendría que sumar todas las edades de cada niño y luego lo divido entre el número total de niños. A eso se le llama el promedio. También es conocido como media aritmética. Entonces, en este caso, el concepto es claro. Estamos hablando de número de datos, suma de datos entre el número total de datos. Entonces, para esto, podemos determinar entonces que la suma de todas las tallas de hombre y mujer entre el número total de estudiantes, que son 30, debe dar un promedio de 40. Pero sabemos también que en hombre hay un promedio de 42 en talla y en mujer hay un promedio de 39 en talla. Significa la cantidad de hombres multiplicado por el promedio me daría el total de las tallas de los hombres. Y acá las mujeres por el número promedio de 39, que sería el promedio en talla, me daría el total de las tallas de las mujeres. En este caso tendríamos que determinar entonces que el número de hombres por talla más el número de mujeres por su talla promedio me debe dar un total de 1200. Entre hombres y mujeres en tallas me van a dar 1200. ¿Esto que nos lleva a pensar entonces? Que si yo cojo la opción correcta, porque esas opciones que me están dando son de varones, yo tendría que reemplazar a donde dice hombres y las mujeres tendría que sacar la diferencia 30. Es decir, si en hombre hay 5, en mujer debe haber 25 porque en total hay 30 estudiantes. Entonces, probemos con la opción A para ver si es la opción correcta. A esto que queremos llegar, que el resultado tanto de hombres como mujeres me tiene que dar 1200. La opción que es correcta me va a dar esa. Comencemos con la opción A. Por ejemplo, 5 serían varones multiplicados por 42 más 25 mujeres por 39 me tiene que dar 1200. Pero en este caso, 5 por 42 daría 210 y 25 por 39 daría 975. Si sumo 210 más 975, me da 1185. Entonces, esto me indica que la opción A no es correcta. Entonces, intentemos con la opción B para ver. Podemos ver que en la opción B me dicen que hay 10 hombres. Significa entonces que en mujer debe haber 20 mujeres para un total de 30 estudiantes. Si reemplazamos 10 por 42 y 20 por 39, estamos hablando de hombres o varones y mujeres, entonces reemplazamos 10 por 42 y 20 por 39, me doy cuenta que 10 por 42 me daría 420, perdón, y 20 por 39 me daría 780. Si sumo 420 más 780, me da un total de 1200. ¿Qué significa entonces? Que la opción correcta sí es la B. Entonces aquí no gasto más tiempo verificando la opción C o D, pero lo puedes hacer en casa para que te des cuenta que no te va a dar 1200. ¿Ya? Entonces la opción correcta va a ser la B. Entonces el concepto principal aquí en esta pregunta es promedio. Miremos la pregunta número 4. La pregunta número 4 habla de un profesor de matemática que está regalando dulces a un grupo. El profesor le dejará coger un dulce de una bolsa. Los estudiantes no pueden ver los dulces que va a escoger. El número de dulce que va a regalar y que se encuentra en la bolsa se muestra en la siguiente gráfica. La gráfica está acá y la pregunta me dice a mí es, ¿cuál es la probabilidad que un estudiante escoja un dulce de sabor a mora? Entonces podemos ver que las palabras claves aquí serían probabilidad. Y probabilidad se dice que es
casos favorables entre casos posibles. Entonces, en este caso, los casos favorables tendrían que ser la mora. ¿Por qué? Porque son los casos en el cual le voy a determinar la probabilidad de ese evento. Entonces, si es caso favorable, estaríamos hablando que la mora tiene 12 casos favorables. ¿De un total de cuánto? Tendríamos que ver cuánto hay en total. Para eso tendría que mirar la fresa, las moras, las uvas, la naranja, el caramelo, el arequipe, coco y vainilla. Me doy cuenta que cada uno tiene una cantidad determinada. Entonces, para esto nos damos cuenta que si sumamos eso, tendríamos que determinar los casos favorables. Como dije anteriormente, los casos favorables de la mora son 12. Y los casos posibles tendría que contar cada uno de los casos. En este caso tendría que sumar 6 más 12 más 7 más 8 más 5 más 3 más 4 más 5. En este caso podemos determinar que la probabilidad de la mora sería 12 sobre 50. Que, ¿dónde sale el 50? De la suma anterior que le dije en el denominador. Entonces, si yo divido 12 entre 50, me va a dar 0,24. La probabilidad se da entre números decimales o fracciones o por ciento. En este caso, me doy cuenta que las opciones A, B, C y D están en por ciento o en porcentaje. Y para determinar el porcentaje, simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar por 100. Al multiplicar por 100, 0,24 por 100 me da un total de 24%. Inmediatamente me doy cuenta que la opción correcta sería la D. Entonces, ten muy presente que si la opción está en porcentaje, me toca llevarlo al final a multiplicar la división en por 100. Si no está en fracción, me tocaría simplificar 12 de 50. En este caso tendría que decir mitad de 12 sería 6, mitad de 50 sería 25. Me doy cuenta que si las opciones estarían en fracción, tendría que decir 6 de 25. ¿Ya? Entonces simplemente 12 entre 50 lo tendría que llevar a la fracción irreductible prácticamente. Y así tendríamos que la probabilidad en fracción. Hay veces me dan en decimal. O puede ser en porcentaje. En este caso, la opción correcta es en porcentaje. Y te recuerdo que lo más interesante aquí es el concepto de probabilidad, que sería caso favorable entre casos posibles. Bien, pasemos a la siguiente pregunta, la pregunta número 5. La pregunta número 5 habla de una expresión que está dada. Dice que n es igual a la raíz cúbica de p dividida entre q, donde q es diferente de 0. Se puede asegurar que n será un número entero si p y q son números enteros, b sea un número raíz de número real y q es un entero, p es el cubo de un número entero y q es el divisor entero de p, o d, p es el cubo de un número entero y q es el divisor de la raíz cúbica de p. En este caso, vamos a mirar entonces qué es lo más interesante o lo más importante para responder. Nos damos cuenta que lo más importante para responder es la expresión. A partir de ahí, tendríamos que determinar la respuesta correcta. Pero hay otro concepto interesante que se maneja en cada opción. Me doy cuenta que están hablando de números enteros. Inclusive en la pregunta o enunciado aparece que n será un número entero sí. Entonces, en este caso lo más interesante es saber que un número entero, como la expresión, es simplemente un cociente. Ahí significa tanto que el numerador como el denominador deben ser divisibles entre sí. Entonces nos damos cuenta que el numerador debe ser divisible entre el denominador. Y para esto he colocado un ejemplo. 8 entre 2 me daría 4. Menos 9 entre 3 podría ser menos 3. Entonces nos damos cuenta que en este caso tan interesante tengo que mirar tanto que la raíz cúbica de p y q deben ser enteros, como el ejemplo que le acabo de dar. Entonces, pero algo interesante es que tenemos la raíz cúbica de p. En este caso, la raíz cúbica de p, en este caso p, debe tener raíz cúbica exacta. Y esa raíz cúbica exacta debe ser un número entero divisible por q. Entonces, a partir de ahí, podemos ver entonces que estos elementos tienen que ser algo muy similar al ejemplo que te voy a dar. Raíz cúbica de 8 dividido entre 2. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? Exactamente 2. ¿Por qué? Porque si yo cojo 2 a la 3, me daría exactamente 8. Y 2 a la 3 multiplicar 2 por 2 por 2. Es decir, el 2 hay que multiplicarlo 3 veces. Entonces, si te das cuenta, lo multiplica el 2 3 veces, te das cuenta que te daría 8. Y exactamente la raíz cúbica de 8 es 2. Si yo divido 2 entre 2, al final me da 1. Y un 1 es un número entero. Entonces, significa que la raíz de cúbica de p tiene que ser exacta y aparte de eso debe ser divisible el resultado por q.
En este caso me doy cuenta que la opción correcta sería la D. P es el cubo de un número entero y Q es divisor de la raíz cúbica de P. De lo contrario, no. Entonces, es aquí entonces que la opción correcta tiene que ser la D. Entonces, opción correcta D. Entonces, interesante, simplemente el análisis de la expresión y a partir de ahí tener en cuenta el concepto de número entero. Pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta es la número 6. La número 6, pregunta número 6, habla de una jardinería que ofrece su servicio para podar el césped. Dice que por cada metro cuadrado cuesta 1.000 pesos. Y podemos ver que en la escuela de fútbol, los niños del mañana van a construir un campo con medida entre 100 metros y 120 metros de largo, entre 64 metros y 75 metros de ancho. ¿Cuánto le costará a la escuela de fútbol podar el césped con esta empresa? Entonces, ¿qué consideran ustedes que sería lo más interesante o más vital para responder la pregunta? Un momentico para pensar. Bien, nos damos en cuenta entonces que lo más interesante y vital para responder es tener en cuenta el metro cuadrado, lo que cuesta y las dimensiones de las posibles canchas que van a construir. Entonces, acuérdate que están hablando de un campo y el campo o cancha tiene una medida rectangulares. Por ejemplo, podemos tomar las medidas mínimas y las medidas máximas. En este caso, el área es igual al largo por ancho. El ancho me doy cuenta que es de 100 metros, de acuerdo a la información dada, ¿sí? Y el ancho 64. Entonces, en este caso, podemos ver que su área tiene que ser exactamente 6.400 metros cuadrados. Y la otra cancha sería de 75 metros cuadrados por 120 cuadrados. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de 9.000 metros cuadrados. Entonces, me doy cuenta que por cada metro que cueste eh, de la cancha, tiene un valor de 1.000 pesos. Entonces, significa que la cancha inicial, 1, a la que llamamos primero el área, está un valor de 6.400.000. Y la otra cancha tiene un valor entre 9 millones de pesos. Lo que hacemos es multiplicar los 1.000 pesos por 6.400 y 1.000 pesos por 9.000. Entonces podemos darnos cuenta que la opción correcta tiene que ser la C. Bien, muy bien. Vamos a la pregunta número 7. Si te das cuenta, son preguntas totalmente sencillas. Simplemente hay que colocarle la lógica y el sentido a la pregunta. Si fallaste, no importa, tenemos que ir mejorando eso. Una empresa está realizando un estudio del rendimiento de combustible a sus camiones repartidores. Para eso tomó el lugar más lejos de su reparto a nivel nacional, el cual tiene una distancia de 1.680 kilómetros. El primer camión tuvo un promedio de 14 kilómetros por litro de combustible para el viaje y el segundo tuvo un promedio de 14 kilómetros por litro. ¿Cuántos litros más usó el segundo camión que el primero en el recorrido de ida y vuelta? Bien, entonces vamos a identificar lo más relevante o interesante dentro de la pregunta. Entonces, mire que he colocado en colores, diferentes colores, porque quiero resaltar cositas que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, rendimiento de combustible, que es lo que estamos pidiendo, cómo se determina el rendimiento de combustible. Y aparte de eso, tengo que tener en cuenta la distancia en la cual va a recorrer los camiones. Entonces, tengo que tener en cuenta que el primer camión consume 14, perdón, por cada 14 kilómetros consume un litro de combustible. Y el segundo, por cada 12 kilómetros, él consume un litro. Entonces, vamos a identificar cómo se termina el rendimiento. El rendimiento se termina entre distancia y litros consumidos. De acuerdo a lo observado, hay veces, como por ejemplo en el primer camión. Mira que la unidad de distancias es kilómetros. La unidad de consumo en este caso son litros. Entonces, en este caso, el rendimiento se da a partir de la expresión que está dada allá. Entonces, el rendimiento del primer camión es de 14 kilómetros por litro y el del segundo es de 12 kilómetros por litro. Entonces, vamos a determinar aquí lo más importante en este caso. Entonces, lo que nos interesa es saber cuántos litros consume cada camión en el recorrido. Pero damos cuenta que me están pidiendo dentro de la pregunta el recorrido de ida y vuelta.
Entonces tenemos que calcular el recorrido total de ida y vuelta. En este caso tendría que multiplicar 1680 por 2. ¿Por qué por 2? Porque uno iría en la ida y la otra sería el regreso o la vuelta al mismo sitio. Entonces estaríamos hablando de 1680 por 2, eso sería 3360 kilómetros que van a recorrer cada camión. Entonces vamos a determinar cuánto consumiría cada camión. En este caso tendría que determinar yo la distancia recorrida entre lo que está consumiendo por cada 14 kilómetros. En este caso me di cuenta que el primer camión en ida y vuelta gasta 240 litros, mientras que el segundo camión consume 280 litros. Simplemente dividimos 3360 entre 12 y me daría 280 litros. ¿Cuál sería la diferencia entre el segundo y el primer camión? Obvio, podemos ver que aquí la diferencia sería de 40 litros nada más. 280 le restamos 240 y nos da que exactamente 40 litros su diferencia. Entonces es aquí donde vemos que la opción correcta sería la D. Vamos a la pregunta número 8. Pregunta número 8. La pregunta número 8 nos dice que una empresa de calzado está compuesta en su mayoría por personal femenino. Se dice que si los 2/3 de sus empleados son mujeres, el resto de los empleados lo componen 12 de los varones que son casados y el resto del total de los varones son 3/5 que son solteros. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que A, hay 30 hombres en la empresa de calzado, B, hay 80 mujeres en la empresa de calzado, C, hay 40 mujeres en la empresa de calzado o D, hay 45 hombres en la empresa de calzado. Bien, identifiquemos acá. Podemos hacer qué es lo más irrelevante o importante en este caso. Lo más importante o relevante en este caso estaríamos hablando de la primera idea. Me dice, y primera idea es que la mayoría del personal son femeninos. En este caso, los 2/3 son mujeres. Claro, 2/3 es mayor que 1/3. Entonces, de los 2/3 que son mujeres identificadas con color amarillo, ahí está la mayoría. Y podemos ver que 1/3, que es identificado donde dice varones, notamos que me dieron otro concepto, otra idea. Me dicen que el resto de los empleados los compone 12 de los varones que son casados. Y el resto del total de los varones son 3/5 que son solteros. Entonces, ¿qué me toca hacer? Coger la parte de los varones y dividirla exactamente en 5 partes. Al tenerlas así, me doy cuenta que 3/5, que es de color verde, serían solteros. Y los 12 que son casados serían los otros 2/5 de los varones. Entonces, si dividimos, acuérdate que al dividir fracciones o dividir en partes iguales, estamos en fracciones, me indica eso, dividir en partes iguales. Me doy cuenta que 12 lo tengo que dividir en 2 partes iguales, que son los casados, los 2/5. Entonces me doy cuenta que su totalidad, si colocamos en cada fracción 666, me doy cuenta que los varones, varones hombres, hay un total de 30 varones. Significa que entonces hay un total de 90 trabajadores en la empresa. Aparte de eso, también puedo decir que en mujeres hay exactamente 60 mujeres. Te recuerdo que cada 1/3 de la fracción en su totalidad representa exactamente 30. ¿Por qué? Porque ya te dije que cada fracción que dividimos en los varones es 6, representan 6 personas. Entonces en este caso estamos hablando que en mujeres hay 60 y en varones hay 30. Entonces nos damos cuenta que la opción correcta nada más es la opción A. 30 hombres en la empresa de calzado. Se puede afirmar que hay. Entonces opción correcta la A. Bien. La siguiente figura es una antena de telefonía celular. Podemos ver un trave, ahí está resaltado la información. En la figura se muestra una porción de una distribuidora de trave con AB paralela a CD. Cuando hablamos de AB paralela a CD, significa que esos dos segmentos están separados a una misma distancia y que por más que yo los alargue, nunca se van a cortar. Aparte de eso, me dan una información. Dicen que el ángulo DCB es de 53 grados y el ángulo DEB, perdón, es exactamente 115 grados, como se observa allá en la gráfica del trave. Exactamente está identificado el ángulo 115. Dice que los tramos del ángulo ABC, el ángulo CED y el ángulo AEC respectivamente son. Entonces tenemos que identificar cada ángulo, el ángulo ABC de primero, el ángulo CD de segundo y AEC tercero. Ahí la palabra respectivamente me dice eso. Entonces identifiquemos aquí lo más importante.
podemos ver que el trave, dentro de esa información, podemos ver que el ángulo DEB con el ángulo CEA son opuestos por el vértice. Cuando esos ángulos son opuestos por el vértice, son congruentes, es decir, que mide exactamente 115 grados. Al igual que la información que me brindan, puedo decir que el ángulo CEA es suplementario con el ángulo AEB, que es 65. Cuando hablamos de suplementario, estoy indicando que esos dos ángulos, al sumarlo, deben medir exactamente 180 grados. Y por eso yo digo que el ángulo AEB mide exactamente 65 grados. Entonces, a partir de aquí puedo decir que el ángulo CED mide 65 grados por lo dicho anteriormente, que el ángulo CED es suplementario al ángulo DEB. Bien, aparte de eso, me dieron la información que del ángulo DCB mide exactamente 53 grados. Entonces, a partir de esa información, yo puedo decir que el triángulo CED debe medir sus ángulos internos 180 grados. Por lo tanto, el ángulo CDE debe medir 62 grados para completar exactamente los 180 grados. Bien, entonces tenemos también la siguiente información. Te recuerdo que cuando yo tengo dos rectas paralelas y que a su vez es cortada por una recta tangente o secante, podemos ver que podemos buscar ángulos, ángulos alternos internos. En este caso podemos ver que el ángulo alternos internos puede ser el ángulo de 53, es el ángulo alterno al ángulo que se encuentra exactamente por B, 53 grados. Y el ángulo que se encuentra en el ángulo CDE es exactamente un ángulo alterno interno al ángulo de 62 grados, que sería el BAE 62. A partir de ahí ya puedo mirar cuáles son los ángulos respectivamente. Al mirar los ángulos respectivamente, nos damos cuenta de lo siguiente. Que el ángulo ABC, debe medir exactamente, el ángulo ABC mide exactamente 53 grados. Entonces, el único que me marca la opción correcta sería la B. Si yo busco el ángulo CED mide exactamente 65 grados. Entonces, nos damos cuenta que la opción correcta sería la B. Y se verifica el ángulo AEC, inmediatamente te das cuenta que ese ángulo mide 115 grados. Entonces, la opción correcta para la pregunta número 9 es la B. Bien, pregunta número 10. La pregunta número 10 dice que un ángulo en posición normal es aquel que tiene su vértice en el origen de un sistema de coordenadas cartesianas. El lado inicial coincide con el eje X positivo y el lado final está contenido en uno de los cuatro cuadrantes determinados por el sistema cartesiano, o está sobre uno de los ejes, cuyo caso es un ángulo cuadrantal. Si la representación de un ángulo en el plano cartesiano es 3/5 en la rotación contraria a la manecilla del reloj, entonces su medida en grado es. Inicialmente, desde un ángulo hasta un ángulo cuadrantal, me están definiendo que es un ángulo en posición normal. Y a partir de ese, me hacen una pregunta, y la pregunta dice, si la representación de un ángulo en plano cartesiano es 3/5 en rotación contraria a la manecilla del reloj, cuando dice la palabra rotación contraria a la manecilla del reloj, están hablando de un ángulo positivo. Entonces, no te preocupes por esa palabra cuando dice rotación contraria a la manecilla del reloj. ¿Por qué? Porque todas las opciones están en valores positivos. Bien, me doy cuenta que está dado en grado. Entonces, una rotación completa de un ángulo es exactamente, mide 360 grados. Entonces, es aquí donde yo tengo que mirar esa parte, 3/5 en rotación contraria a la manecilla del reloj. Ya como te dije anteriormente, olvídate de la manecilla del reloj contraria porque me indica un ángulo positivo y ya te dije que las opciones están en positivo. Entonces, lo más importante es 3/5 en la rotación. Entonces, eso es un ángulo cuadrantal. Ahí está, míralos ahí. Sentido contrario a las manecillas es positivo y sentido horario es negativo. Entonces, una rotación completa es igual a 360 grados. Entonces, partamos de los 3/5. 3/5 por 360 para determinar exactamente cuál es el grado de esa rotación. Entonces, 3 por 360 me da 1080 grados.
dividido entre 5 me da exactamente 216 grados. Entonces notamos que la opción correcta en este caso es la opción B. Muy bien. Pasemos a la pregunta número 11, una pregunta totalmente sencilla de geometría, en el cual me quiere evaluar un concepto o dos conceptos fundamentales que deberíamos saber. Aparte de eso, también el manejo del número. Dice que la pregunta número 11 dice que el docente de geometría ha colocado la siguiente situación. Calcular el área del cuadrado de BF si el lado AB del cuadrante menor mide 5 centímetros. La medida del área del cuadrado de BF es. Bien, lo más importante e interesante es la información que me brinda. ¿Cuál es la información que me brinda? En este caso, el cuadrado menor. De ese cuadrado menor que es ADCB, lo que hice fue rotarlo y colocarlo en un cuadrado para que te dieras cuenta exactamente. La letra L me representa en este caso es el lado del cuadrado de BF. Significa que la medida que yo vaya a conseguir es exactamente el valor de la medida de los lados del cuadrado. Entonces, si te das cuenta nada más en el triángulo DAB, te das cuenta que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque acuérdate que en un cuadrado, los ángulos de los cuadrados son exactamente rectos. Es decir, que el ángulo A mide exactamente 90 grados. Aparte de eso, también podemos determinar entonces el lado L a partir del teorema de Pitágoras. Te recuerdo que el teorema de Pitágoras es fundamental y lo tienes que aprender. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Si quiero conseguir la hipotenusa, simplemente lo que tengo que determinar es la raíz cuadrada de la suma de los catetos. En este caso, L es exactamente la raíz cuadrada de 5 a la 2 más 5 a la 2. Entonces, si te das cuenta, 5 a la 2 más 5 a la 2, ¿cuántos 5 a la 2 tengo? Tengo 2. Entonces yo puedo decir que eso es igual a 2 por 5 centímetros al cuadrado. Bien, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 2? No tiene. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 5 centímetros al cuadrado? Es exactamente 5. Entonces nos damos cuenta que la medida del cuadrado de BEF del lado es 5 raíz de 2. Bien, pero me piden el área. Para determinar el área, como te dije anteriormente, es multiplicar lado por lado. En este caso, el lado por lado sería 5 raíz de 2 por 5 raíz de 2. Es decir, entonces que yo tengo que multiplicar 5 por 5 y raíz de 2 por raíz de 2. ¿Cuánto es 5 por 5? Exactamente 25. ¿Y cuánto es la raíz de 2 por raíz de 2? Sería raíz de 2 por raíz de 2 sería raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. Y 25 por 2 me da exactamente 50 centímetros cuadrados. Entonces, en este caso, la opción correcta es la C. La opción correcta es la C. Ahí tenemos que la opción correcta es la C. Muy sencillo, teorema de Pitágoras, aplicación de números irracionales y luego aplicación del área de un cuadrado. Bien, pasemos a la pregunta número 12. Dice que si un almacén vende una camiseta en 55.200 ganando el 15% del costo, ¿cuál es la ganancia de una camiseta para el almacén? Bien, en este caso es una pregunta sencilla también. Lo más interesante es que la camiseta cuesta 55.200 pesos ganando el 15% del costo. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Que yo invertí 100% de mi dinero para comprar una camiseta y de ese 100% yo me voy a ganar un 15%. Entonces, en este caso podemos aplicar una regla de 3 simple. La regla de 3 simple es 55.200 es el 115%. La ganancia que se representa aquí vale exactamente el 15%. Entonces, lo que hago es multiplicar en cruz para determinar el valor de X. Estaríamos hablando de 55.200 pesos por el 15% para luego dividirlo entre 115. Es decir, esto. Cuando nosotros multiplicamos 55.200 por 15 entre 115, la multiplicación de 55.200 por 15 la puedo hacer. Hay veces se puede simplificar, pero en este caso, bueno, yo lo que hice fue multiplicar 55.200 por 15 y luego me da 828.000 pesos. Lo divido entre 15. El porcentaje se puede cancelar y me queda simplemente el valor de dinero. Al dividir 828.000 pesos dividido entre 115 me da exactamente 7.200. Esa es la ganancia que representa para la camiseta. Entonces nos damos cuenta que la opción correcta en este caso es de 7.200 pesos. Entonces, opción correcta,
exactamente la C. Perdón, la B. La opción correcta es la B. Pasemos a la siguiente pregunta, la pregunta número 13. La pregunta número 13 se está manejando un mismo contexto para la pregunta número 13 y 14. Mira que dan un triángulo, el dicho triángulo tiene dos ángulos y tiene simplemente un solo lado. La pregunta número 13 dice, del triángulo anterior se puede deducir que A, el lado TS es el menor de los lados del triángulo. B, el ángulo S tiene un valor de 80 grados. El ángulo C, perdón, la opción C dice el lado RT es el menor de los lados del triángulo. Y el ángulo T es el menor de los ángulos del triángulo. Podemos ver aquí entonces que están hablando del triángulo. Yo tendría que saber algunos conceptos básicos de triángulo. En este caso, vamos aquí a identificar. Recordemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo deben medir exactamente 180 grados. Es decir, entonces, que 65 más 75 da exactamente 140. Entonces me doy cuenta que el ángulo S debe medir exactamente 40. Entonces, si el ángulo S debe medir 40, me doy cuenta que la opción B la puedo descartar. Nunca la podría tomar porque dice que el ángulo C tiene un valor de 80 grados. Por eso tendría que decir que la opción B es descartable. Aparte de eso, también puedo notar que la opción D se puede descartar. ¿Por qué se puede descartar la opción D? Dice que el ángulo T es el menor de los ángulos del triángulo. Y me doy cuenta que el ángulo T no es el menor de los triángulos, sino es el ángulo C, porque es 40. Si comparamos 40 con 65 y 75, me doy cuenta que el ángulo C es el menor. Entonces tengo dos opciones, la opción A o la opción C. Entonces te voy a presentar también una idea que deberías saber también. Por ejemplo, el teorema del lado mayor. Dice que en un triángulo al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor medida. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy ubicado en el ángulo R, que es el mayor, me doy cuenta que el lado TS es el mayor de todos los lados. Entonces me doy cuenta que la opción A no podría ser, porque dice que el lado TC es el menor de los lados del triángulo. Yo podría sacar otro teorema, el teorema del lado menor. El teorema del lado menor es contrario a ese. Dice que el triángulo al lado de menor longitud se opone al ángulo de menor medida. Ese podría ser también el opuesto al teorema del lado mayor. Entonces, en este caso, sí me doy cuenta de algo, que el lado RT es el menor de los lados del triángulo, porque el mayor es el TS y el menor es el RT. ¿Por qué? Porque es el opuesto al ángulo perdón. Entonces, porque es el ángulo menor. Entonces, la opción correcta en este caso sería la C. Entonces, muy sencillo también, hay que conceptos básicos que debemos manejar para que la pregunta se haga totalmente sencilla. De lo contrario, va a tener dificultad. Vamos a la pregunta número 14, que también tiene que ver con el mismo contexto. La pregunta número 14 está hablando también para determinar el lado RS. Se puede encontrar a partir de la siguiente expresión. Entonces, muy importante aquí tener algunos conceptos de idea. O sea, algunos conceptos de idea es que si yo me doy cuenta que el ángulo S es 40 y ya me doy cuenta que el ángulo 65, 75 y 40, ninguno presenta ángulo recto, ese triángulo no presenta ángulo recto, significa entonces que yo no podría determinar la medida del lado RS a partir de razones trigonométricas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir entonces que la opción A es descartable, es la opción A. Aparte de eso, puedo descartar también la opción D. ¿Por qué puedo descartar la opción D? Porque veo que hay una operación de medida menos el seno de algo. Acuérdate que el seno al final es un número. El seno de un ángulo es un número. Es decir, el seno de 140 es un número. Si yo a 40, a 40 centímetros le quiero restar un número, no lo podría hacer. Es como si yo tuviera papaya y le voy a restar limón o quitar limón. No puedo, porque papaya no puedo. Si tengo 4 papayas y le voy a restar 2 limones, no puedo, porque no hay una compatibilidad entre la operación como tal. Entonces tengo dos opciones descartables, la A o la D, quedándome como opciones posibles la B y la C.
En este caso, entonces, yo tengo que tener en cuenta que ese tipo de triángulos, que son los triángulos oblicuos, que son diferentes a ángulos de 90 grados, se puede aplicar ley de seno o ley de coseno. Te recuerdo algo, que para aplicar la ley de seno y ley de coseno se cumplen ciertas características. Uno, si te das cuenta, puedes tomar dos partes, es decir, armar una proporción en la ley del seno. A sobre el seno de alfa es igual a B sobre seno de B. O puedes tomar B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C, pero no puedes tomar las tres proporciones o las tres razones para crear una proporción. No, simplemente se toman dos razones para crear una proporción. Entonces, en este caso, la opción de ley de seno, se utiliza ley de seno, perdón, cuando tengo exactamente dos ángulos y un lado. Dos ángulos y un lado. Y uno de los lados está relacionado con el ángulo. Entonces puede ser, por ejemplo, si yo tengo aquí en el triángulo oblicuo ángulo ese que está en colores, no el del contexto, me doy cuenta que A es el seno de alfa, como B, el lado B, es el seno de B. Mira que se relaciona también con su lado, con su ángulo opuesto. Entonces, es decir, que si tengo en el triángulo, tengo tres ángulos y tengo un lado. Es decir, entonces que yo podría aplicar ley de seno aquí. Es decir, 40 es el seno de 75, como en este caso tengo que relacionar el lado RS con el seno de 65. Entonces me doy cuenta que posiblemente puedo usar ley de seno. Claro. Entonces puede ser la opción C. ¿Ya? Pero vamos a verificar la opción de la ley de coseno. Para utilizar la ley de coseno es necesario también tener en cuenta algo, que es necesario conocer dos lados, la medida de dos lados, con su ángulo. En este caso, esos dos lados que al unirse se convierten en el punto C, es decir, el vértice C tiene medida de ángulo teta. Me doy cuenta que para utilizar ley de coseno es necesario tener los dos lados que se unen a un punto en común en el vértice de ese ángulo. Perdón, ¿qué quiero decir con esto? Que yo tengo, si quiero medir, si quiero conseguir el lado RS, necesito la medida del lado RT. ¿Por qué? Porque al unirse esos dos lados, el lado TC, TS con el lado TR, se une un punto. En ese punto es el vértice del punto. Ahí, T, que es la medida de esa abertura de esos dos lados de 65 grados. Entonces me doy cuenta que necesitamos exactamente la medida del lado RT y no lo tenemos. Por ende, puedo decir entonces que la opción correcta es la C. ¿Y por qué aparece así como 40 centímetros por seno de 65 sobre seno de 75? Hey, te recuerdo que ese seno de 65 viene de dividir el lado RS. Acuérdate que es una proporción. Y la proporción se forma a partir de la razón. Entonces, si yo quiero reemplazar, puedo decir RS en A es al seno de ese, al seno de 75, ¿sí? Como 40 centímetros es al seno de 75. Al final, cojo el seno de 65 y lo mando a multiplicar a 40, quedándome exactamente la medida del lado RS al realizar esa operación. Entonces, la opción correcta para la pregunta número 14 es la C. Muy bien. Vamos a la pregunta número 15. La pregunta número 15 habla sobre, nuevamente, que hay dos números. Dichos números son m y n, que son dos números enteros positivos. Aparte de eso, me dice que si m dividido entre n tiene que ser exactamente mayor que r. Y aparte de eso, me dicen que r es igual al cociente entre m y n elevado al cuadrado. Entonces, de acuerdo con lo anterior, se puede deducir que de esa información general que me brindaron entre m y n y relacionado con r, me toca sacar una información particular de ella. Entonces, para esto, tengo que tener en cuenta que lo más importante y relevante es lo expresado o resaltado en rojo. De aquí yo puedo decir entonces de eso que está acá. Entonces yo puedo decir que R es igual a m sobre n elevado al cuadrado. Es decir, que puedo reemplazarlo donde está la desigualdad. M sobre n es mayor que m sobre n elevado al cuadrado. A partir de ahí, m sobre n al cuadrado, parte derecha de la desigualdad, yo puedo colocar eso como una
potencia m sobre n elevado al cuadrado lo puedo expresar como m sobre n, perdón, por m sobre n. Es decir, me quedaría la expresión así. Si yo cojo y simplifico de ambos lados un m sobre n, o quite un m sobre n sobre la derecha y lo mando a dividir, me queda la división m sobre n dividido entre m sobre n, quedándome exactamente que 1 tiene que ser mayor de m sobre n. Como 1 es mayor que es m sobre n, yo puedo quitar del denominador del lado derecho a n y mandarlo a multiplicar a 1, quedándome entonces que n va a ser mayor que m. Entonces me doy cuenta a partir de ahí que n es mayor que m. Es decir, que m es un entero menor que n. Si yo miro la opción A, dice que m es un entero mayor que n. No, en este caso m es menor. Miro la opción B. B dice m es un entero menor que n. Entonces me doy cuenta que sí cumple con la condición de la desigualdad última que tengo aquí. Entonces me doy cuenta que la opción correcta es exactamente B. B es m es un entero menor que n. No continúo porque en realidad no voy a llegar a ninguna expresión dada como la opción C o D. Entonces la opción correcta sería la B. Pregunta número 15. La pregunta número 16, habla sobre un sistema de producción de aparatos ortopédicos que cuenta con dos etapas consecutivas. La primera etapa es corte de materiales y la segunda es de ensamble. La duración de cada etapa se considera normal y su promedio de desviación estándar se presenta en la siguiente tabla. Podemos ver que hay un proceso, el promedio y la desviación estándar. Te recuerdo que anteriormente vimos el promedio, ellos tuvieron que haber hecho un proceso de varios cortes, de varios ensambles y luego al final sacarían el promedio. Y te recuerdo que una desviación estándar es una medida de dispersión, el cual busca medir qué tan lejos, qué tan cerca están del promedio. Entonces, a partir de aquí, los datos más interesantes o más relevantes de la tabla serían promedio y desviación. Dice, considere la desviación estándar de cada una de las etapas y del proceso completo. Entonces, a partir de aquí vamos a mirar estos procesos. Dice que tenga en cuenta la desviación estándar y el proceso completo. Para esto, yo voy a tener en cuenta entonces el proceso de corte que oscila entre 7 y 13 minutos. ¿De dónde sale eso? Simplemente al promedio le vamos a restar 3 y también le vamos a sumar 13. Como te dije anteriormente, la desviación busca es medir qué tan lejos, qué tan cerca se encuentran los datos, donde se concentran los mayores procesos en este caso. Entonces, un proceso de corte oscila entre 7 y 13 minutos, la mayoría de los casos. Y un ensamble oscila entre 11 y 19 minutos. Es decir, al promedio le vamos a restar 4, pero también se lo vamos a sumar. En este caso, a partir de esa información, yo podría llegar a la opción correcta. Entonces, dice que el proceso completo tiene una desviación estándar de 7 minutos. No, eso no. Acuérdate que la desviación estándar para este caso no podríamos decir que tiene ese proceso. Y aparte de eso, no lo podría hallar. ¿Sí? Desviación estándar como tal. No. ¿Sí? Así yo lo puedo sumar 3 más 4, 7. No, no sería eso. Porque son procesos totalmente diferentes o independientes. Vamos a ver la opción B. Había una diferencia de 7 minutos entre el aparato que demora más tiempo en fabricarse y el promedio de fabricación. No. Te recuerdo que no, en este caso tampoco. El proceso de ensamble dura entre 11 y 19 minutos. El proceso de ensamble sí, o sí ocurre entre 11 y 19 minutos. Podría ser la opción correcta en este caso. Miremos la opción D. Más de la mitad de los cortes duran entre 7 y 13 minutos. Podría ser, pero en este caso, no. En este caso, el proceso de ensamble dura entre 11 y 19 minutos. Es lo que yo sí podría afirmar con seguridad. Entonces, en este caso, podemos decir que la opción correcta sería la C. Entonces, ahí está. Muy bien. Pregunta número 17. Para un juego de entrenamiento se usan dos dados con las siguientes características. El dado 1 dice que tiene dos caras con la letra A, dos caras con la letra B y dos caras con la letra C. Entonces te recuerdo que un dado tiene 6 caras. Entonces mira que el dado sí presenta repeticiones de caras en este caso. 2 de A, 2 de B y 2 de C. Y el dado 2 dice que presentan 3 caras del color rojo, 2 caras con el color azul y una cara con el color verde. Si sumamos las caras, cumple la condición de 6 caras en total. Si se lanzan los dados de forma simultánea, ¿cuáles son todos los posibles resultados que se pueden obtener? Entonces, la opción A dice A con rojo, B verde, C azul.
pero te recuerdo que hay una combinación también, en este caso de rojo con la B, el rojo con la C. Entonces, a partir de ahí, yo puedo ver que exactamente la opción A no me cumple. Y si miramos la opción B, dice que A va con rojo, A con rojo, A con rojo, B con azul, B con azul, C con verde. Y las otras combinaciones que el A con azul, el A con verde, ¿dónde está? Ahí no está. Entonces, al igual que la opción C, B con azul, C con verde, A con rojo, me faltan las otras combinaciones. Entonces me doy cuenta que la opción D sí puede ser. Aparte de eso, yo puedo ver que el dado 1 tiene 3 opciones, aunque tenga 6 caras. ¿Por qué? Porque tengo la letra A, la letra B y la letra C, así se repita dos veces, dos veces. Y el dado 2 tiene 3 opciones. En su totalidad podemos ver que se pueden dar exactamente 9 opciones. Significa que tengo que multiplicar 3 opciones del dado 1, 3 opciones por el dado 2, me da un total de 9 opciones. Y si miramos, esta opción me cumple ella. ¿Por qué? Porque A va con rojo, A con azul, A con verde van 3, B con rojo, B con azul, B con verde van 6, C con rojo, C con azul y C con verde 9. Entonces en su totalidad la opción correcta sería la D. Pregunta número 17, opción correcta D. Entonces, inclusive se podía sacar analizando A, B, C y al final ya me estaría quedando la opción correcta. O si tú sabes principio fundamental de conteo, ahí está, aplícalos y más nada. Acuérdate que por cada evento tiene ciertas opciones y al final se tienen que multiplicar estos eventos para tener la totalidad de los eventos producidos por ellos. Pregunta número 18. La pregunta número 18 dice que una encuesta sobre 500 personas reveló los siguientes datos acerca del consumo de dos productos A y B. Dice que el producto A lo consumieron 218 personas. El producto B lo consumieron 300 personas. Y ni el producto A ni B lo consumieron 44 personas. Es decir, no consumieron esos productos. Tuvieron que haber consumido otros productos. El diagrama que representa de forma correcta la información de la encuesta es, tú dirás, hey, ven acá, ¿por qué si hay 500 personas, por qué cuando yo sumo 218, 300 y 44 personas, por qué me da más eso? Te recuerdo algo, que de los productos A, algunos tuvieron que haber consumido también B, porque le gustaron. Al igual que el producto B, que de estos B también consumieron algunos A. Aquí me equivoqué, aquí en colocar esa parte donde dice también consumieron B. No, de estos B también consumieron A. ¿Sí? Ahí. Entonces, ¿qué significa? Que hubieron personas o estudiantes que fueron encuestados y ellos también les gustan el producto B, es decir, consumieron los dos productos. Es como si me dijeran a mí, hey, ven acá, ¿qué tipo de ¿tú tomas Coca-Cola? Sí, bien. Pero también te gusta la cola, sí, me gusta la Coca-Cola y la cola. Entonces es aquí donde pues, me doy cuenta si me hace una encuesta entre la Coca-Cola y la Coca-Cola, yo puedo tomar las dos opciones. Me gusta la Coca-Cola, pero también me gusta la cola. Y me meten dentro de ese paquete ahí. Entonces podemos notar que el diagrama de Venn que debe darme, me debe dar exactamente 500 personas. Si yo tomo la opción A, ese diagrama de Venn me da más de 500. Entonces, aquí lo más interesante o clave es 500 personas. Entonces, si miro la opción B y sumo 156 más 62 más 238 y más 44, me debe dar 500. Entonces, en este caso, si yo sumo 156 más 62, me da 218, ¿es verdad? Y me está cumpliendo con la que consumían A, 218. Y si sumo 62 más 238, me da 300. Y me da exactamente lo que consumían B. Al sumar 218 más 238, me da exactamente, en este caso, 456. Si yo sumo 456, se lo sumo a 44, los que no consumían ni A ni B, me da exactamente B. Me da exactamente 500 y me doy cuenta inmediatamente que es la opción correcta. Entonces no tengo que seguir analizando las otras opciones. Si tú miras la opción D, te da más de 500. Y si mira la opción C, te puede dar exactamente 218, la opción de consumían A. Pero cuando tú sumas exactamente 52 más 238, te da 290 y no te estaría dando 300. Entonces por eso yo no tomaría la C, porque me da menos. ¿Ya? Y la opción
D me da más de 500. Entonces me doy cuenta que la opción correcta en este caso sería la B, nada más. Pregunta número 19. La pregunta número 19 habla sobre un restaurante que en la ciudad está ofreciendo comida vegetariana, donde, donde pueden degustar una gran variedad de ensaladas armando su propia ensalada, utilizando 4 ingredientes al gusto. De los siguientes vegetales, como son champiñones, 1, tomate cherry, 2, aguacate, 3, zanahoria, 4, palmitos, 5, aritos, 6 de cebollas apanados, 7 pepinos, 8 gajos de naranja, 9 pimentón asado y 10 lechuga. Mi pregunta es, ¿cuántas ensaladas puedes armar un cliente? Bien, aquí tenemos algunos principios fundamentales del conteo. En este caso no estamos hablando del principio fundamental del conteo, perdón, sino estamos hablando de principios como técnica de conteo de la permutación o combinación. Entonces, esta es una situación en la cual me toca definir si es una combinación o una permutación. Y lo más interesante es, te recuerdo que el cliente va a tomar 4 ingredientes nada más de 10 ingredientes que tiene, que está ofreciendo ellos. Entonces, tengo que tener en cuenta algo. Total de vegetales 10, como lo contamos ahorita, y tengo que tener en cuenta que si es una combinación. Pregunta, una combinación, pero para esto defino que es una combinación. Se dice que una combinación es una colección de cosas en el cual el orden no importa. El orden aquí no importa. Y una permutación se dice que son eventos de tipo multiplicativo, donde el número de posibilidades va disminuyendo y sí importa el orden de una permutación. Es un arreglo de un conjunto de objetos en un orden definido. En un orden definido. Entonces, en este caso me doy cuenta que una combinación no importa el orden y una permutación sí importa el orden. En este caso, puedo decir entonces que esta situación es una situación de combinación, porque no importa el orden. Es decir, yo puedo tomar zanahoria, arito de cebollas apanado, aguacate y tomate cherry, sin importar ese orden. Si yo elijo esos mismos 4 elementos, los puedo tomar como venga en gana, pero de todos modos sigue siendo la misma y la única ensalada. Entonces, en este caso, no importa el orden. Entonces, vamos a identificar la fórmula de combinación. N se representa el total de vegetales en este caso. Y el R es la forma como se van a tomar los ingredientes. En este caso, el N es 10 y el R significa 4. Entonces, reemplazamos en la fórmula n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Te recordamos que un factorial representa un tipo de operaciones multiplicativas. Como su nombre lo dice, vamos a multiplicar del 1 por 2 por 3 hasta llegar al número. Es decir, si yo digo 4 factorial, estaría hablando que tengo que multiplicar 1 por 2 por 3 hasta 4. ¿Sí está claro? Si hablamos de 10 factorial, tendría que multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 y hasta por 10. Entonces voy a reemplazar en la fórmula para identificar cuáles son los factoriales. 10 factorial sobre 10 menos 4 factorial por 4 factorial. Te recuerdo que n vale 10 y r vale 4. Por eso tú ves 10 factorial dividido entre 10 menos 4 factorial. ¿Qué hago yo? Hago la operación de 10 menos 4. Al realizar la operación de 10 menos 4, eso me da exactamente 6 factorial. 10 factorial sobre 6 factorial por 4 factorial. ¿Qué hacemos luego? Simplificamos 10 factorial entre 6 factorial. ¿Por qué? Porque es muy tedioso multiplicar del 1 al 10, hallar el resultado y luego multiplicar desde el 1 hasta el 6, luego hallar la multiplicación y hallar el resultado. Entonces, en este caso yo simplifico 10 factorial entre 6 factorial. Si yo digo 6 factorial, tendría que multiplicar del 1 hasta el 6. Y si yo hablo de 10 factorial, multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. ¿Qué hago yo? Simplifico del 1 al 6 el factorial de arriba, quedándome entonces un 7 por 8 por 9 por 10. Sobre 4 factorial. Y 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4. ¿Qué hago yo al final? Al final lo que hacemos es multiplicar tanto numerador como denominador y luego dividir. O hay estudiantes que hacen, simplifican. Por ejemplo, yo simplifico del denominador 2
y el 4. Si yo multiplico 2 por 4 me da 8, se simplifica con el 8 de arriba. Y luego quedándome 1 y 3. Si yo cojo 1 por 3 me da 3, al final simplifico con el 9. ¿Cuánto es 9 entre 3? Me daría 3. Entonces me queda 7 por 3 por 10. 7 por 3 me daría 210. Que al final el resultado es exactamente 210. Entonces me doy cuenta que la opción correcta en esta situación me da exactamente la opción D. Entonces en este caso la opción correcta es la D. Bien, vamos a la pregunta número 20. Una pregunta en la cual, esta pregunta 19, perdón, es una pregunta en la cual hay que tener claros los conceptos. Entonces, en forma presencial le estaré explicando unas estrategias también para simplificar y trabajar de una forma rápida una combinación y una multiplicación. Entonces, más adelante, cuando ya pase todo de salud pública, es decir, el COVID-19, estaremos de forma presencial dándoles indicaciones cómo se puede manejar una combinación y una permutación de una manera más sencilla y no de esa manera como lo coloqué aquí, pero de todos modos, para que vayamos entrando y familiarizándonos con los conceptos. Vamos a la pregunta 20 y última. La pregunta 20 dice que dado el siguiente triángulo RSM, en los triángulos rectángulos se definen las razones trigonométricas fundamentales de la siguiente manera. Seno de teta es el opuesto entre hipotenusa, coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa y tangente de teta es opuesto entre adyacente. Un artificio mnemotécnico que se usa para recordar las ecuaciones trigonométricas anteriores es COH, CH, TOA. COH significa seno opuesto entre hipotenusa, CH significa coseno es adyacente entre hipotenusa y tangente es opuesto entre adyacente. Eso es lo que significa esas siglas ahí. De las siguientes expresiones, ¿cuál equivale a tangente cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Determinar lo más interesante. En este caso, lo más interesante es tangente y coseno. A partir de las definiciones dadas en el contexto y en el triángulo, yo tengo que determinar, en este caso, esas funciones o esas razones tangente y coseno para luego determinar el valor de esa identidad. Entonces, para esto, tengo que tener en cuenta que la tangente de teta es opuesto, que sería el ángulo teta. Entonces, me ubico en el ángulo teta y el opuesto sería 6n. Y el adyacente sería 2m. 6n sobre 2m, puedo simplificar 6 y 2, me da exactamente 3, quedándome 3n sobre m. Pero como me piden tangente cuadrado en la expresión que me quieren determinar, entonces esa expresión 3n sobre m la elevo al cuadrado. Es decir, a cada término de la tangente de teta lo elevo a la 2. 3 a la 2 me daría 9, n a la 2 me da n a la 2 y m a la 2 me da m a la 2. Entonces, lo que está en rojo lo tengo ahí presente. Vamos ahora con el coseno de teta. Coseno de teta, según la definición, es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la adyacente sería adyacente, me ubico en teta, y la adyacente significa el cateto inmediato. El cateto inmediato sería el SR, es decir, el 2M. Entonces, 2M. Y la hipotenusa sería 4P. Entonces, a partir de ahí, 2M sobre 4P, yo puedo simplificar 2 y 4, quedándome entonces M sobre 2P. Como hicimos anteriormente, el coseno de teta es m sobre 2p, pero me piden que determine el coseno cuadrado. Entonces, para esto, elevo la expresión m sobre 2p al cuadrado. Es decir, a cada término de esa expresión lo elevo a la 2. m a la 2, me queda m a la 2. 2 a la 2 daría 4 y p a la 2 sería 4p. Entonces, para el final, ya podría reemplazar las expresiones. Entonces, tangente cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta es igual a 9n a la 2 sobre m a la 2 multiplicado por m a la 2 sobre 4p. ¿Qué me toca hacer? Simplificar. Aquí para esto simplifico el m y m, nada más porque no veo otra opción, quedándome 9n a la 2 sobre 4p a la 2. ¿Por qué simplifico m a la 2? Porque tenemos uno en el denominador y uno en el denominador. Significa que se puede simplificar quedándome arriba nada más 9n a la 2 y quedándome en el denominador 4p a la 2. Entonces la opción correcta para esta expresión sería exactamente la opción C. Entonces, miren que las preguntas se hacen fácil a la medida que tenemos el conocimiento y a la medida que tenemos esas habilidades. Entonces, recordemos que para haber aprobado estas actividades tuvieron que haber por lo menos 10 preguntas de forma correcta. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, no dudes en comunicarte a través del foro.
es interesante aclarar tus dudas, pero también es interesante que aprendamos en este proceso. Entonces simplemente te digo, aprende todo esto, lo que te estamos brindando, como una herramienta más desde casa. Entonces, vuelvo y te digo, cuídate en casa, lávate las manos constantemente y cuando salgas, protégete con tapaboca y lleva guantes y también el antigel o el alcohol. Entonces, Dios te bendiga, cuídate y estamos en contacto a través del foro. Bendiciones para todos y gracias.